Todo cambió para mal en aquel día soleado, que aparentaba ser como cualquier otro. Pero las cosas dieron un giro de 180 grados para mal, causando que mi vida se volviera una pesadilla de la que me gustaría despertar. Durante mucho tiempo busqué solución a todo esto. Traté de mudarme a otro lugar, pero fue en vano. Aquella cosa me sigue a donde quiera que vaya. He llegado a pensar en acabar con mi vida, pero estoy segura que eso me perseguirá aún después de la muerte, para atormentar mi alma por toda la eternidad. Era un día normal como cualquier otro. Mi vida en ese punto se encontraba en una situación difícil por diversas complicaciones que tenía con el trabajo y otras cosas. Pero a pesar de ello, puedo considerar que en ese entonces era muy afortunada. La mañana transcurría normal. Me preparé un té de limón, desayuné un poco de cereal y recordé en ese entonces que tenía que ir por algo a la tienda que no se encuentra tan lejos de mi departamento. En ese momento mi hermano Miguel estaba aún durmiendo, por lo que decidí no molestarlo y le dejé preparado algo para cuando se despertara. Después de todo, tenía que salir él a ver algo de su empleo. Mientras caminaba tranquilamente rumbo a la calle, todo estaba muy tranquilo. Llegué a la tienda, compré lo que necesitaba y procedí a tomar el camino de regreso. Justo cuando pasaba cerca de un terreno baldío, me pareció escuchar un extraño ruido en unos contenedores de basura que se encontraban cerca. Para ese momento pensé que se trataba de ratas o algún perro callejero buscando algo de comer. Pero cuando pasé al lado de todo ese montón de desperdicios, noté a una pequeña gatita de no más de 6 meses debido a su tamaño. Cuando la vi, sentí mucho dolor. No podía creer que alguna persona abandonara a un animal tan indefenso y tierno como esa pequeñita. Al acercarme un poco, la criatura entró en confianza y se acercó a mí y maullaba y ronroneaba mientras me acariciaba los pies con su cabeza. Para ese momento sentí compasión por el animal y decidí adoptarla, aunque sabía que no sería algo fácil, ya que la situación económica que pasaba no me permitía tener más gastos de los que ya de por sí tenía. Además de que en casa tenía otro gato de nombre Dorian, el cual seguramente se pondría muy celoso con la llegada de esta nueva mascota. Sin embargo, no podía dejarla a su suerte en las condiciones en las que estaba. Incluso pensé en publicar algo en redes para que alguien la adoptara, pero realmente me encariñé tan rápido con ella que decidí quedármela. Ya se me ocurriría algo para mantenerla. Cuando llegué a casa, Dorian estaba en la ventana del departamento esperándome. Pero cuando se dio cuenta de que traía una gata, noté cómo se le erizó el pelo de una forma normal que nunca antes había visto. Supuse que se trataba de algún berrinche, ya que, como dije, es un gato muy celoso debido a lo mimado que está, por lo que decidí no darle importancia y procedí a ingresar a mi hogar, mientras que a la pequeña gata, a quien le puse de nombre Nana, se quedó en el patio, ya que no podía arriesgarme a que pudiera contagiar con alguna enfermedad a mi gato, por lo que, para meterla adentro, tenía que llevarla a una revisión con una amiga veterinaria. Todo el día transcurrió de forma normal. Cabe mencionar que me centré en preparar algo donde la gatita pudiera dormir cómodamente, así que improvisé una pequeña cama hecha con algunas cajas y unas sábanas que tenía guardadas. Al caer la noche, Miguel llegó y vio a la gatita, por lo que me cuestionó sobre dónde la había conseguido y le expliqué que la había adoptado de la calle, a lo cual él no se opuso. Era más que claro que él sabía mi gusto por los gatos y no podía reprocharme por hacerlo. Además, a él también le agradó mucho, ya que de esa forma no estaríamos tan solos en el departamento, sobre todo yo, quien suele ser la que está casi todo el día en él, sola. Al terminar la cena, me dispuse a lavar los utensilios usados para cenar, y mientras lo realizaba, un extraño aroma a cañería inundó el ambiente. Confundida, pensé que se trataba de algo atorado en las tuberías del fregadero. Pero al acercarme un poco, noté que no venía de ahí, sino que parecía venir de toda la casa, pero de ningún lugar.
Supuse que quizás se trataba de algún animal muerto que quizá haya cazado Dorian, pero al revisar con detalle en cada habitación junto con mi hermano, no encontramos nada, por lo que al final tratamos de suponer que era probable que se tratara de algún animal muerto cerca de las granjas que rodean al fraccionamiento donde vivimos. Ignorando lo anterior descrito, procedimos a dormir, no sin antes darle algo de comer a Nana, con quien estuve un rato, y al terminar de jugar un poco con ella, me dispuse a ir a mi recámara. Cuando me acosté, me quedé dormida casi de inmediato, a consecuencia del cansancio de aquel día. Pero en un lapso de 2 horas desperté, ya que un extraño sonido se escuchaba en la habitación. Cuando me desperté completamente, noté que Dorian se encontraba mirando hacia la ventana muy alterado. Tenía los pelos totalmente erizados de nuevo y gruñía de una forma que nunca había visto en él. Al levantarme un poco y sentarme en la cama, nuevamente escuché ese sonido y me di cuenta de que ahí, en la ventana, había una extraña figura mirando hacia adentro, quien con un dedo sumamente alargado tocaba el cristal para llamar mi atención. Pero esto no era lo más tétrico del asunto. Lo que me inquietó de forma inmediata fue recordar que vivía en el piso número 4 del edificio, y aquella ventana estaba a una altura de más de 30 metros, por lo que era imposible que alguien estuviera ahí parado. Al mirar con más detalle, me percaté que se trataba de una mujer con una larga cabellera, totalmente maltratada, quien, al mirarme, esbozó una enorme sonrisa con unos dientes amarillentos y podridos que le daban una apariencia de lo más escalofriante. Aterrada, salí de mi habitación gritando del horror y mi hermano al escucharme salió rápidamente para ver lo que ocurría. Yo estaba muy asustada y le conté lo que había visto, así que decidió acompañarme a mi habitación, pero cuando entramos, no encontramos absolutamente nada. En ese momento recordé a Nana, quien se encontraba afuera, y con el miedo de que algo quisiera dañarla, decidí salir para tomarla y meterla. Pero cuando salí, no la encontré por ningún lado, lo cual terminó afectándome más de lo que ya estaba por el susto. Supuse que quizás se había escapado al ver aquella cosa merodear en los alrededores, o que quizá había sido raptada por esa anciana tan horrenda. Con lágrimas en los ojos, me fui a mi cama, llorando por un buen rato, ya que sentía que algo muy malo le había pasado a la gatita. Después de tanto llorar, me quedé dormida. Al llegar el amanecer, otro sonido me despertó, pero en esta ocasión fue Dorian, quien se encontraba llorando y maullando debajo de la cama. Al mirar hacia abajo pude notar que se encontraba en el rincón más profundo y tenía una mirada de pánico. Era como si hubiera visto algo que lo inquietara mucho. Traté de llamarlo para que saliera, pero hizo caso omiso a mis llamados, así que decidí salir a revisar si había algo que le hubiera causado aquel estado. Cuando abrí la puerta del departamento, noté que Nana estaba ahí afuera, como si nada hubiera pasado. Obviamente me alegré y la cargué para mimarla un poco, pero al ver con más detalle, pude notar que tenía un largo cabello blanco muy sucio lleno de algo negro y viscoso, lo cual me inquietó en ese momento, ya que era muy parecido a la cabellera tan asquerosa que tenía la aparición que vi en la noche anterior. Después de desayunar, decidí darle un baño para remover cualquier cosa que tuviera encima, y en esa misma tarde llegó mi amiga Sandra, la veterinaria, quien, al revisarla, dijo que estaba en buenas condiciones de salud, siendo necesario vacunarla para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Mientras ella preparaba la inyección, Nana se puso muy inquieta, y cuando Sandra le aplicó la vacuna, esta la mordió de una forma muy violenta, a lo cual mi amiga gritó del dolor debido a la profunda mordida que le dejó. Mas en cambio, ella no dejó de hacer lo que estaba haciendo para evitar dejar la aguja en el animal. Una vez terminado el proceso, Nana saltó de mis brazos y corrió hacia la pequeña cama improvisada, mirándonos con unos ojos que al parecer tenían un odio y molestia por lo que habíamos hecho. En toda mi vida profesional, ningún animal me ha hecho esto,
pero lo que más me inquieta es la forma en la que nos observa. Es como si una persona sumamente furiosa nos estuviera mirando, dijo Sandra. Y al escuchar esto, sentí un escalofrío en la espalda, ya que, al mirar a Nana, su mirada no era normal para un animal, era muy humana, si es que de esa forma puedo describirla. Mi amiga, claramente asustada y adolorida por la mordida, procedió a tomar sus cosas, y yo para ese momento me sentía muy apenada por lo ocurrido, así que me ofrecí para desinfectarle la herida, pero ella se negó, y salió rápidamente diciendo que tenía prisa con otro cliente, a quien ya le había agendado una cita. En toda la tarde me sentía inquieta. De alguna manera, sentía que todo lo que estaba ocurriendo comenzó desde que Nana llegó a casa. Pero para entonces, yo me negué a aceptarlo. Era imposible que una gatita como ella estuviera trayendo toda esta serie de acontecimientos tan extraños. Por lo que lo atribuí todo a una mala racha y decidí continuar con mi vida. Cuando eran las 9 de la noche, alguien tocó apresuradamente a la puerta. Por lo que, al abrirla, me di cuenta que se trataba de mi hermano Miguel, el cual estaba muy sobresaltado en ese momento. «Cierra la puerta rápido. No dejes que esa cosa entre». «¿De qué hablas? ¿Alguien te viene siguiendo?». No respondió debido a lo cansado que estaba al parecer de correr hasta acá. Con un poco más de calma y después de cenar, me contó algo que le ocurrió mientras venía de camino. Cuando venía de regreso, al pasar cerca del campo donde suelen alimentarse las vacas y el ganado cercano al lugar, noté que algo se movía entre los árboles, por lo que supuse que se trataba de algún animal del lugar, pero cuando pasé justo enfrente de la vegetación, pude escuchar una especie de gruñido, pero no era un gruñido normal, era una combinación entre el quejido de una persona con el maullido de un gato. Al apuntar con la linterna de mi celular, no vi nada, por lo que decidí emprender mi caminata de nuevo. Pero cuando había avanzado aproximadamente 10 metros, escuché una risa atrás de mí y, al voltear, vi a una mujer encorvada, de cabello enmarañado y sucio flotando hacia mí, por lo que con miedo corrí hasta llegar acá arriba, mientras esa cosa se burlaba y me seguía cada vez más rápido. Dijo mientras las manos le temblaban y se le cortaba la voz del miedo. Cuando escuché la descripción que me dio de aquella cosa, o bruja, como decidí llamarle desde entonces, el miedo volvió a sembrarse en mi mente. ¿Por qué? Porque era idéntica a la anciana que yo había visto hace 2 noches. Pero lo que más miedo me causó al escucharlo fue el comentario que me dio sobre el ruido que emitía esa cosa. Y, recordando todo lo acontecido en la tarde con la veterinaria, las piezas de rompecabezas me conducían cada vez más a algo que desde un principio pensé que se trataba de mi imaginación, pero que ahora se estaba tornando en una realidad que escapaba a cualquier otra explicación que pudiera encontrar, por lo que tomé una decisión de la cual me arrepiento hoy en día, pero que me pudo confirmar el horror que desencadenaba todos estos acontecimientos. Hasta ahora, pienso que hay cosas que es mejor no saber y dejarlas en el misterio y en la duda. Los días pasaron y los ruidos extraños siguieron presentes, por lo que compré una cámara de seguridad y le pedí a un vecino del edificio de al lado que la colocara de manera que apuntara directamente a mi patio, a lo cual él aceptó, y le comenté que lo hiciera después de mediodía, justo cuando yo saldría con Ana a la veterinaria para la segunda dosis de su vacunación. Llegué poco después de las 7 de la noche, y mientras me disponía a abrir la puerta, miré de reojo y confirmé que la cámara estaba instalada. Conforme pasó el tiempo, el sueño fue venciéndome, por lo que decidí dormir, no sin antes comentarle a mi vecino por mensaje de texto que diera inicio a la grabación, y una vez enviado dicho mensaje, me dispuse a descansar junto con Dorian. Un chillido agudo me despertó más tarde. Se trataba de mi gato, quien, sumamente alterado, miraba hacia la ventana cuyas cortinas estaban corridas,
dejando pasar una luz muy tenue del exterior, luz que me permitió observar aquella grotesca figura que había atormentado mi sueño en días anteriores, quien con su mano golpeaba la ventana de una manera más insistente, junto con una risa de lo más escalofriante. Decidí ignorarla y me cubrí con las cobijas completamente mientras aquella cosa pareció ceder en su acto. Pero el miedo ya estaba presente y decidí tomar mi celular y revisar mis redes sociales para calmar un poco mis nervios. Pero cuando me encontraba hablando con mi mejor amiga, el silencio de la noche se vio irrumpido por el suave pero perceptible sonido de la puerta del departamento abriéndose. El terror me invadió por completo, y fue en un momento cuando claramente escuché pasos en la sala que se encontraba justo al lado de mi habitación. Con cautela me levanté de mi cama y le puse seguro a la puerta para después darme cuenta que Dorian se encontraba de nueva cuenta debajo de mi cama, llorando a consecuencia de lo que estaba pasando justo en ese momento. Al poner atención a los ruidos, aquella cosa que estaba ahí generaba ruido al caminar, pero no era un ruido normal. Era el sonido de un animal caminando en el piso. Claramente se escuchaban las pisadas de lo que serían las garras de un gato o un perro. Y, conforme avanzaba, se iba acercando más a mi habitación. Y al dirigir la mirada justo debajo del marco de mi puerta, pude ver claramente, a pesar de la oscuridad, lo que eran las patas de un gato. Nuevamente los pensamientos llegaron a mi mente. No podía ser posible que Nana fuera aquella bruja tan siniestra que había visto en los últimos días. Pero al parecer se trataba de eso, y pude confirmarlo a la mañana siguiente mientras revisé la grabación de la cámara de seguridad instalada por mi vecino. En la grabación, justo a las 2 de la mañana, una figura comenzó a merodear en el patio del edificio. Pero eso no fue lo más aterrador. Lo que de verdad me inquietó fue cuando aquella cosa comenzó a flotar en el aire y lentamente comenzó a dirigirse a la ventana de mi habitación, donde pude notar que se trataba de aquella anciana. Pasaron algunos minutos y después, la vieja flotó en dirección a la puerta del departamento, donde observé para mi horror que esa cosa comenzó a abrir la puerta tan despacio para no ser escuchada. Al adelantar la cinta, o mejor dicho, la grabación, noté que Nana salió de mi hogar andando en 2 patas, mientras sus ojos brillaban como 2 llamas de fuego ardiente. No pude más y pausé la grabación. Para ese entonces la angustia tomó control de mí y le dije a mi hermano que viera lo que la cámara había captado. Con un rostro de miedo y sin decir nada, salió tomando a la gata junto con su cama improvisada y se fue a dejarla muy lejos de nuestra casa. Con el paso de los días, las pesadillas aparecieron junto con aquella anciana que en sueños me decía que no escaparía de ella. Y justo cuando estaba por alcanzarme, yo despertaba sudando totalmente sumida en el miedo más profundo. Los días ya no eran lo mismo. Sentía que algo me acechaba. Incluso mi hermano, que no creía en este tipo de cosas, se volvió alguien paranoico y cerraba con seguro las puertas y las ventanas al caer la noche. Un día, mientras volvíamos de una fiesta, aquella gata nuevamente estaba en la puerta del departamento, con una sonrisa para nada normal, ya que mostraba dientes de forma humana. Era como si una persona estuviera sonriendo, pero su sonrisa estuviera en el lugar de la sonrisa de un gato. El miedo nos invadió y salimos de ahí rápidamente, con dirección a casa de una tía a quien le explicamos todo lo que había acontecido. Y por la forma de su expresión, no había duda que había querido todo lo que le contamos, por lo que se ofreció a permitirnos vivir con ella. Una noche, mientras cenábamos en familia, el ruido de algo cayendo en el techo nos alertó de inmediato. Se podían escuchar pasos de un animal junto con el mismo sonido que mi hermano escuchó en la noche cuando venía de regreso del trabajo. Mi tía miró por la ventana y gracias a la luz del exterior pudo notar una figura humana encorvada caminando en el techo. No sé cómo esa cosa dio con nosotros,
Pero algo era claro. Estaba de regreso en búsqueda de algo que no soy capaz de entender, quizá con la única motivación de causarnos miedo por el resto de nuestras vidas. Al pasar las semanas, nos fuimos a vivir a otro lado, un nuevo departamento. Pero en la misma noche de ese día, nuevamente los maullidos de un extraño animal comenzaron a sonar a la lejanía del lugar. Con un miedo profundo, pude notar que Dorian se encontraba nuevamente mirando a la ventana. Y justo cuando miré hacia allá, pude ver aquella gata. Aquellos ojos encendidos en un rojo muy profundo. Gata que me estaba sonriendo de la misma forma como en la última vez que la vi.